las funciones de los linfocitos B, vamos a repasar, como les digo, algunos temas sobre las inmunoglobulinas. Vamos a hablar de la importancia de los receptores de estos linfocitos B, que como recordaremos por la primera clase que tuvimos, se llaman BCR, receptores de la célula B. Vamos a hablar sobre el desarrollo, la maduración de los linfocitos B, lo que se conoce como el nombre de ontogenia, para terminar con los mecanismos de activación y sus consecuencias de estas mismas células. Y empezamos con la pregunta de siempre: ¿qué cosas son los linfocitos B? ¿Alguna idea? ¿Qué son los linfocitos B? Ya a estas alturas deberíamos tener algunas ideas, por lo menos, de qué son. ¿Recuerdan? Son células, de hecho. ¿Ah? Claro. ¿Que pertenecen a qué tipo de inmunidad? Muy bien. Entonces, estos linfocitos B, como el conjunto de células sanguíneas de nuestro organismo, se empiezan a fabricar ya desde muy temprano a nivel del saco vitelino durante el primer trimestre, esta estructura que nutre al feto, al embrión en desarrollo, y a partir ya del segundo semestre lo encontramos en el hígado, que es el sitio donde realmente comienzan a producirse lo que vendrían a ser los antecesores del linfocito B, para a partir del séptimo mes aproximadamente pasar la producción a la médula ósea, donde durará por el resto de la existencia del ser humano. Y los linfocitos B, conjuntamente con los linfocitos T, recuerdan, se originan en la médula ósea, son células importantísimas de la reacción inmunitaria, son realmente las únicas células realmente dedicadas al tema de la inmunidad, porque las otras, las células accesorias, que ustedes han podido ver, participan en la inmunidad innata, etc., no son dedicadas a tiempo completo, tienen otro tipo de funciones en su inmensa mayoría. Aquí tenemos lo que vendría a ser pues el origen, ya en médula ósea. Encontramos la primera, la célula madre totipotencial o pluripotente, como se le llama actualmente, que encontrándose en el borde del endostio y siendo nutrida y protegida por las células estromales, va desarrollándose. A partir de ella se generan los progenitores, tanto de la estirpe linfoide como de la estirpe mieloide, y a partir de aquí pues vamos a encontrar los linfocitos B, los T, sin olvidar a las células NK. Aquí los tenemos tal y como se los presenté en una primera diapositiva cuando hicimos la introducción de las clases de inmunidad, y vemos que los linfocitos T y B son indistinguibles desde el punto de vista morfológico, histológico, ¿verdad? Las observamos, son células pequeñas, con un gran núcleo, con un escaso citoplasma. Mientras que el linfocito NK es bastante más grande, tiene mayor cantidad de citoplasma y tiene gránulos. Y eso tiene lógica porque estos linfocitos NK, nacidos para matar natural killer, ya nacen activados. Su misión está determinada y desde el primer momento de su salida de la médula ósea ya están activados para cumplir con su misión. Mientras que los linfocitos T y B, en esta estructura pequeña, quiescente, inactivada, todavía deberán pasar por todo un proceso para activarse. Si los observamos más de cerca, estos dos linfocitos hermanos, el T y el B, vemos que tienen varias diferencias, pero la que quiero mostrar aquí, la más saltante, es la diferencia en lo que se refiere a sus receptores. La próxima semana ustedes van a estudiar a los linfocitos T, su maduración y su acción, y van a poder ver el tipo de receptor que tienen, ¿verdad? Es de tipo proteico, con dos cadenas, principalmente alfa y beta, aunque no son las únicas, hay otra pareja más. Y aquí tenemos al tema de nuestro estudio del día de hoy. La BCR, el receptor de las células B, está compuesta ¿de qué? ¿Qué son estos? Son inmunoglobulinas, y son dos inmunoglobulinas, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D, ambas presentes como receptores en los linfocitos maduros. Ahora vamos a ver cómo van apareciendo estas inmunoglobulinas y cuáles son sus orígenes y consecuencias. ¿Cuáles serán las principales funciones de un linfocito B?
Como yo siempre digo, mi mamá si estuviera acá ahorita, está de viaje, pero si estuviera aquí, inmediatamente me diría para qué sirve un linfocito B. ¿Qué es lo que hace un linfocito B? Ya, sí, presenta, pero ¿lo conocemos por eso? No, por anticuerpos. Puede producir anticuerpos. Exacto, lo conocemos porque después de que el linfocito B se encuentra con sus antígenos, o mejor todavía con sus epítopes o epítopos, ¿verdad? Para lo cual no necesita una célula presentadora, cosa que sí es necesario para el linfocito T. ¿Recuerdan? Al linfocito T tiene que haber alguien que le presente procesado el antígeno. En cambio, el linfocito B puede directamente reconocer los antígenos, como ustedes ven aquí, y su respuesta será pues activarse, convertirse en plasmocito y generar las inmunoglobulinas. Eso todo el mundo lo sabe, pero digamos, agreguémosle algunas cosas más, de las cuales algunas las han mencionado. Presentan antígenos, se las presentan a sus hermanos, a los linfocitos T. Y vamos a ver para qué. Además tiene algo que es fundamental, constituye el repertorio de receptores. Y esto hay que darle bastante énfasis porque es un aspecto central de la inmunología. Son muchísimos, son miles, son millones los tipos de epítopes que hay en el mundo bacteriano, viral, fúngico, etc. Así que los receptores de nuestros linfocitos B tienen que estar capacitados para poder reconocer esta enorme variedad de receptores. Así que el hecho de fabricar el repertorio de receptores, toda esa variedad increíble, ya constituye una meta fundamental del sistema inmune y vamos a ver cómo se las arregla. Y por supuesto, generar células memoria, que es una característica fundamental de la inmunidad adquirida. El guardar memoria ¿de qué? Del primer contacto con un antígeno. Durante lo que yo les expliqué en la primera clase se llama la respuesta inmune primaria. La primera vez que nuestro organismo se encuentra con un antígeno, genera una respuesta inmune primaria, que tiene sus propias características. Desde la segunda a la enésima vez que nos volvemos a encontrar con un antígeno, ya corresponde no a una respuesta primaria, sino a una respuesta secundaria. Una respuesta secundaria que será mucho más rápida, mucho más potente, y esto justamente gracias a la generación de células memoria que se da durante la respuesta primaria. Y bien, ahora sí damos un pequeño repaso de lo que son las inmunoglobulinas para seguir adelante. ¿Recuerdan qué eran las inmunoglobulinas? No me digan anticuerpos porque es un sinónimo. Inmunoglobulinas y anticuerpos es lo mismo. Químicamente, ¿qué cosas son las inmunoglobulinas? En realidad son glicoproteínas. Lo que pasa es que nadie le da pelota a la parte glico, ¿verdad? La parte de los azúcares de las inmunoglobulinas ha sido poco estudiada, aunque actualmente ya se están encontrando algunas funciones. Yo creo que en los próximos años se va a desarrollar mucho más este tema, pero generalmente nos concentramos en el estudio de la parte proteica, y efectivamente tenemos que las inmunoglobulinas son cadenas proteicas, ¿verdad? Que están compuestos de dos tipos de cadena, pero que como ustedes ven no son dos, sino son ¿cuántas? ¿Cuántas cadenas hay? 4, ¿no es cierto? Tenemos dos cadenas L. ¿Qué significa L? Son cadenas livianas. Y tenemos dos cadenas pesadas, cadenas H, ¿verdad? Entonces, 4 cadenas unidas por enlaces covalentes que están constituidos por puentes disulfuro que unen a las diferentes cadenas. Eso es la base, esta es la estructura monomérica esencial de las inmunoglobulinas, siempre tomando esta forma en Y, ¿verdad? Bien. Aquí profundizando un poquito más, recuerdan que había dos terminales, dos tipos de terminaciones. ¿Cuál era la de arriba? La aminoterminal, que se caracteriza ¿por qué? Por ser justamente la región variable. ¿Y por qué tiene que ser variable? Justamente para poder reconocer la cantidad de anticuerpos diferentes a los que se van a enfrentar las inmunoglobulinas. Entonces tenemos que la región variable está compuesta tanto por una parte de las cadenas L como de las cadenas H.
esta región variable, amino terminal, es la que va a variar entre inmunoglobulina e inmunoglobulina. Es decir, va a tener una composición en aminoácidos diferentes. Es una proteína, ¿verdad? Que puede llegar hasta 70% de diferencia entre una y otra. Perfecto. Y tenemos la región constante. Estas de aquí. Estas son para la región constante de ¿quiénes? De las cadenas ligeras, las cadenas L, y la región constante de las cadenas pesadas. Aquí abajo tenemos la porción carboxil terminal, ¿verdad? Entonces ya lo tenemos, ya vemos que es región variable, región constante, región variable o B chica, región constante o C. Todo esto unido por una bisagra rica en hidroxiprolina, recuerdan, y que permitía que los brazos de la inmunoglobulina se pudieran adaptar a los tamaños y formas de los diferentes antígenos. La región variable, lo repetimos para que quede extremadamente clara, son los sitios de unión al antígeno. Es decir, cada inmunoglobulina tiene 2 sitios de unión al antígeno. ¿Estamos? Bien. Mientras que la región constante está aquí. Bien. Dentro de la región variable hay regiones, hay 3 regiones, no les digo subregiones porque no está así expresado nunca. Dentro de las regiones variables hay regiones que se llaman hipervariables. Es decir, allí se concentra la mayor cantidad de diferencia entre los aminoácidos entre una inmunoglobulina y otra. Estas regiones hipervariables reciben el nombre de CDR y son 3, CDR1, CDR2, CDR3, siendo la CDR3 la que más variabilidad tiene en su composición de aminoácidos. Tenemos que la región constante de las cadenas pesadas, ¿estamos? La región constante de las cadenas pesadas pueden ser de 5 tipos, según su composición. Se les ha dado los nombres de estos nombres de letras griegas, ¿verdad? Tenemos gamma, mu, delta, alfa y épsilon. Cada una de estas características de los 5 isotipos o 5 clases de inmunoglobulinas que tiene el ser humano. Característica, ¿cómo se llamará la inmunoglobulina que tiene la cadena pesada gamma? G. La que tiene mu, M. La que tiene delta, D. La que tiene alfa, inmunoglobulina A. Y finalmente la que tiene épsilon, inmunoglobulina E, que son exactamente los 5 isotipos o clases de inmunoglobulinas. De estas hemos hablado en los seminarios. Para aquellos de las otras carreras de salud, no hay problema, les he puesto en el texto de la clase las principales funciones de cada uno. Podemos recordar, por ejemplo, que la inmunoglobulina E, ¿para qué nos servía esencialmente? Es inmunidad antihelmíntica, o sea, contra parásitos, ¿verdad? Además participa en la degranulación, participa en todo lo que es fenómenos alérgicos. Ahí encontramos a la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina D junto con la M, ¿dónde la encontrábamos? Como receptores, ¿no es cierto?, de los linfocitos B, aunque también tiene alguna función. La inmunoglobulina M es la primera inmunoglobulina, la primerita que se sintetiza y la primera que sale en nuestra defensa. Son las primeras inmunoglobulinas, vamos a ver cómo, que participan en la defensa. Es la que aparece cuando recién nos encontramos con un antígeno dentro de nuestra respuesta inmune primaria. La inmunoglobulina G es la más abundante, la que más se secreta, la que más se encuentra en el plasma y que aparece con mucha fuerza durante nuestras respuestas secundarias. Y la inmunoglobulina A, que ¿dónde sabemos encontrarla? En las mucosas. Es la inmunoglobulina A que protege nuestra mucosa intestinal, nuestra mucosa bronquial, etc. Es producida en los tejidos linfoides asociados a las mucosas y a partir de ahí, gracias a este ganchito de acá, sale, por un fenómeno que se llama transistosis, sale del interior hacia la luz de los órganos. Y lo tenemos pues en el tubo digestivo, árbol respiratorio, etc. Bien. Aquí tenemos que también hay
diversos tipos de cadena. ¿Cuáles serán estas? Constante ligera. Exactamente, las cadenas constantes o sea, la parte constante de las cadenas ligeras, que solamente hay dos, kappa y lambda. Ambas existen en el ser humano. La que predomina 2/3 contra 1/3 es la kappa. Hay mucho más kappa. ¿Es que hay diferencias entre ellas funcionales? No. En realidad tenemos inmunoglobulinas IgM, IgE, indistintamente pueden tener kappa o lambda, no cambien nada la función. Y bueno, ¿recuerdan cuando le agregábamos a una inmunoglobulina, le agregábamos una proteasa de tipo, por ejemplo, la papaína? ¿Recuerdan? Echábamos papaína y la papaína lo que hacía era fraccionar la inmunoglobulina y teníamos dos fragmentos FAB y un fragmento FC. FAB era, ¿por qué se llamaba FAB? Porque es la Fuerza Aérea Boliviana, como les digo yo. No, ¿no es cierto? Que es el fragmento que se asocia a quién? Al antígeno, por las regiones variables. O sea, cumple la función de reconocimiento. Mientras que FC, ¿qué significaba? Fracción no constante, significaba cristalizable. Efectivamente es una fracción que cristaliza rápidamente en los tubos y que cumple en cambio la función efectora. ¿Por qué cumple una función efectora FC? Porque FC es la que se une a las células del sistema inmune. Hay varias células del sistema inmune que tienen un receptor especial para FC, en la ozonización, por ejemplo. Por eso es que allí se une y por lo tanto cumple la función efectora. Y bueno, aquí tienen. Un microorganismo puede tener muchísimas variedades de antígenos y lógicamente nuestras inmunoglobulinas tienen que tener la variedad de reconocerlas todas o casi todas para permitirnos sobrevivir. Aquí les muestro ya lo que vendría a ser el receptor del antígeno B completo, y para todos les digo, porque es tema además del seminario que va a haber en medicina, pero para todos les digo que los receptores de B no solamente están compuestos por inmunoglobulinas, y yo les he dicho que hay de dos tipos, la IgM y la IgD, sino también hay, aquí ven, otra cosa diferente, ¿verdad? Esto se llama un heterodímero. Este heterodímero es fundamental que esté siempre asociado a la inmunoglobulina, con enlaces no covalentes, pero eso no tiene mayor importancia. Lo que tiene importancia es que para que un receptor B funcione, no solamente tiene que estar la inmunoglobulina, sino también tiene que estar este heterodímero, Ig beta, Ig alfa. Ambos componen lo que se llama el complejo del BCR. Esto solo es el BCR, pero estas dos cosas unidas es el complejo del BCR. Y si no existiera este, simplemente no sucedería nada. ¿Por qué? La inmunoglobulina tiene cola corta. Así que cuando se encuentra con un antígeno, y esto es un adelanto para que tengan una idea por qué es necesario esto, cuando aquí se encuentra con un antígeno, la excitación que la inmunoglobulina le puede producir a la célula B es una excitación muy pequeñita. No le excita, tiene una cola corta y por eso tiene que asociarse al heterodímero. Esta asociación hace que, como ustedes ven, aquí hay una fracción intracitoplasmática más grande, en realidad es más grande que esto todavía, y permite excitar a la célula. ¿Okay? Bien, y eso me lo van a explicar ustedes en el seminario, pero queda como concepto general. Y aquí vemos pues que las regiones variables de los receptores, tanto de la M como de la D, pueden asumir diferentes formas geométricas tridimensionales, lo que hace y facilita la identificación de los diferentes tipos de epítopes. ¿Cuántas variedades de receptores creen ustedes que necesitamos para levantarnos por la mañana y poder regresar a nuestra casa vivos en la noche? ¿Cuántos tipos de receptores diferentes creen ustedes que podemos necesitar? ¿Alguna idea? Millones. 100 millones necesitamos, como mínimo. Si no tenemos 100 millones de tipos de receptores diferentes, estamos fritos. ¿Okay? No terminarán la carrera. Y bueno, para producir 100 millones de tipos diferentes de receptor,
¿Saben cuántos genes necesitaríamos dedicados a eso exclusivamente? Necesitaríamos 10.000 genes para la cadena H y 10.000 genes para la cadena L. 10.000 de cada uno. Bien. ¿Cuántos genes tienen las células humanas? Ni idea, ¿no? Tiene 25.000. Así que imagínense si tuviéramos que dedicar de esos 25.000, 20.000 solamente para las inmunoglobulinas para defendernos. Habría muy poco que defender, ¿no es cierto? Con 5.000 genes no vamos a hacer nada más. Lógico. Así que ya se dan ustedes cuenta que algo tiene que haber sucedido para que nuestro organismo sea capaz de producir 100 millones de receptores diferentes. Algo tiene que haber pasado. De hecho, la gran pregunta fue esa. ¿Cómo es posible que nuestro organismo fabrique tal variedad de millones de receptores con solamente 25.000 genes, de los cuales muy pocos están dedicados a la inmunoglobulina? Esta pregunta fue resuelta por un científico japonés brillante, Susumu Tonegawa. Susumu Tonegawa, inspirado en el hecho de que 20 aminoácidos sirvan para fabricar la cantidad de proteínas que hay, se planteó la idea de que algo debería estar sucediendo a nivel de los genes de la inmunoglobulina que permitiera una enorme combinación. Y realmente lo diseñó y lo probó. Los genes de la inmunoglobulina están en el cromosoma 14. Aquí tenemos lo que se llama la línea germinal, o sea, ahí están los genes. Ahí están los genes. ¿Y qué cosa es lo que sucede cuando un gen se va a convertir en proteína? ¿Qué es lo que tiene que suceder primero? Tiene que haber una transcripción, ¿verdad? Esta transcripción, esta ARN polimerasa ADN dependiente, ¿qué cosa es lo que debe generar? ARN mensajeros, que van a ir al citoplasma y van a ser convertidos en proteínas por los ribosomas. Entonces, las ARN polimerasas tienen que leer, pero las ARN polimerasas no pueden leer nuestros genes de inmunoglobulina. ¿Por qué no lo pueden leer? Porque están fragmentados. Aquí lo ven, están fragmentados en lo que se llaman los segmentos génicos. Y ninguna ARN polimerasa va a poder leer esto, porque entre estos genes, ¿verdad? ¿Qué cosa es lo que va a haber? Una serie pues de cordones stop, etc. O sea, eso no va a seguir adelante. No se puede leer los genes, no se pueden transcribir, ¿ok? Él encontró entonces que había lo que se llama los segmentos génicos, estos genes fragmentados, partidos. Y él encontró que la región variable de la cadena H está compuesta por 3 segmentos génicos. B de variable, D de diversity y J de joining. ¿Okay? Solamente para que sepan a qué corresponde B de J. Mientras que la región variable de la cadena L, o sea, justamente la que tiene la variabilidad para los receptores, está compuesta de 2 segmentos génicos, BJ, B y J. Y todas las regiones constantes, en cambio, solamente tienen un segmento génico, C. Perfecto. ¿Qué cosa es lo que tiene que suceder para que se puedan convertir en proteínas estos segmentos génicos que están partidos? ¿Qué cosa creen ustedes que habría que hacer? Hay que juntarlos, ¿verdad? Pero de cada uno de estos, B, D, J y C, hay varias opciones y por eso se les compara, ¿ok? Aquí tenemos un linfocito con 2 cromosomas 14, lógico. Un cromosoma 14 ¿de quién es? De mamá, y el cromosoma 14 de papá, ¿no es cierto? Y aquí están los 2 en un linfocito B jugando a las cartas. ¿Cuáles son sus cartas? Sus cartas son B, D, J, ¿no es cierto? Aquí está, B, D, J y C. Son sus cartas. Y de cada una de estas cartas, como ven, hay una cantidad, hay varias cartas, cada una diferente a la otra. Entonces estos 2 cromosomas se ponen a jugar y el juego es todo o nada. El primero que complete un BDJ
completito y que pueda ser leído por la ARN polimerasa, ese gana y el otro se va, se cae a la boca y no vuelve a jugar más, por cada linfocito. Por eso es que ustedes ven, de B sale uno, de D sale uno, de J, de C va saliendo. Y esto es lo que sucede, miren. Primero al jugar hay que juntar dos segmentos, D y J para una cadena pesada, eso es D, J y B, primero se junta D con J. Y luego D y J se juntan con B. Y aquí ya tienen la unión. Esto puede ser leído conjuntamente con C, que va a dar la parte constante de la inmunoglobulina. ¿Lo entienden? Es necesario juntar los segmentos génicos, y esto es totalmente aleatorio. Como han visto, hay varias cartas B, varias cartas J. La primera que se arme y que pueda ser leída y transcrita, esa es la que va a ganar. Y aquí es esta en particular, puede ser cualquier otra. Lo propio para la cadena ligera. ¿Recuerdan? Habíamos dicho que es B y J. B y J se unen y pueden ser leídos junto con C. ¿Estamos? Ya entendemos cómo están divididos los segmentos génicos, ya sabemos qué cosa es lo que sucede. Hay que juntar los segmentos para producir las partes variables de las inmunoglobulinas. ¿Es que esto es exitoso en la mayoría de las veces? No. 8 veces de cada 9 fracasan, o sea, no resulta la unión que están haciendo y no da nada. Una vez de cada 9 sí va a salir, ¿no es cierto? Van a juntarse los segmentos génicos y va a ser posible elaborar la cadena. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que va a ser posible elaborar? Las cadenas ligeras y la cadena pesada, ¿verdad? Hay varias oportunidades para que un linfocito B haga esto. Si los dos cromosomas fracasan, si los dos cromosomas, el de papá y mamá, no son capaces de producir las cadenas que tienen que producir, ¿qué va a suceder? ¿Qué creen ustedes que va a suceder? Lo vamos a ver en un rato. Bien, cuando yo les hice la primera clase, les dije que dentro del estudio de la evolución del sistema inmune que hicimos, hablé de los vertebrados sin mandíbula, los peces sin mandíbula, y los peces con mandíbula. Y aquí había pues una generación de diferentes receptores, pero yo les dije que los vertebrados mandibulados habían dado un paso inmenso porque ellos contaban con los genes RAC, RAC1 y RAC2. Estos dos genes, RAC1 y RAC2, son los que codifican para unas enzimas que se llaman las BDJ recombinasas. ¿Y qué creen ustedes que hacen las BDJ recombinasas? Hacen todo esto. Las BDJ recombinasas son las que permiten unir los segmentos génicos. Y ojo, cuando uno une segmentos génicos no solamente desplaza, tiene que cortar ADN. Hay que cortar ADN y volverlo a pegar. Y ahora vamos a ver qué sucede cuando esto pasa. Muy bien. Cuando nosotros estamos juntando segmentos génicos, hay enzimas como las exonucleasas que tienen que eliminar nucleótidos, y hay otras como la TDT, la desoxirribonucleótido transferasa terminal, que lo que hace es agregar nucleótidos para reparar. Así que en este plan, aquí también en los segmentos de unión va a haber cambios de nucleótidos, lo que le va a agregar aún más variabilidad a los receptores. Perfecto. Cuando fracasa, el linfocito B se suicida. Si el linfocito B es incapaz de producir cadenas apropiadas H y cadenas apropiadas L, el organismo no tiene la intención de mantenerlo más. Así que simplemente le dice, suicídate, y efectivamente se suicida. Ahora sí, ¿qué entendemos por ontogenia? Yo les había dicho qué cosa era la ontogenia. El desarrollo, exacto. El desarrollo. Es el proceso de desarrollo y maduración que va desde los progenitores del linaje B, pasando por una serie de linfocitos que vamos a ver ahorita, estadios de evolución, que tienen que ver justamente con los receptores, hasta llegar a los plasmocitos que fabrican anticuerpos y las células memoria de las que hablamos al principio de la clase. Estos son los estadios de desarrollo. Partiendo de la célula troncal, progenitora, pasando por el prolinfocito B, ProB, pasando por el prelinfocito B,
llegando al B inmaduro y terminando en el B maduro. ¿Cuál es la diferencia que ven ustedes entre estas células? Las dos primeras son calvas. ¿Qué significa? No hay ¿qué? No hay receptores, no hay inmunoglobulinas en su superficie, ninguna. A partir del pre-B, del prelinfocito B, vemos que aparece el primer receptor, que vamos a ver por qué no es receptor, pero lo que sí podemos ver es que hay una cadena mu, que es característica de la inmunoglobulina M. Aquí aparece lo que se llama el pre-BCR, le falta algo. Ya el B inmaduro tiene una inmunoglobulina M, bien conformada como receptor, y finalmente el B maduro no solamente tiene inmunoglobulina M, sino también tiene la inmunoglobulina D, que es característico del B maduro. ¿Qué procesos determinan los estadios de desarrollo? Según lo que acabamos de ver hasta acá, ¿qué piensan que es lo que marca la diferencia entre un estadio y otro? Son las inmunoglobulinas presentes, ¿verdad? Eso ya lo estamos viendo. ¿Y qué cosa es lo que determina la presencia de inmunoglobulinas? Pues lo que acabamos de ver, los reordenamientos de la cadena H, de la cadena L y el fin de los reordenamientos. ¿Cómo se llaman estos procesos? ¿Se fijaron ustedes cómo se llamaban? No se llama reordenamiento, se llama recombinación somática. ¿Ok? Bien. ¿En dónde ocurre la autogenia de los linfocitos B? ¿En qué lugares del organismo? ¿En dónde será? Médula ósea definitivamente. Y después, en la médula ósea va a ocurrir hasta el linfocito B inmaduro. Todo esto ocurre en médula ósea. Y por lo tanto se llama fase independiente del antígeno, porque a este nivel no hay presencia del antígeno. Así que todo esto ocurre sin ningún antígeno. Lógico, aquí estamos preparando los receptores que se van a enfrentar a los antígenos. En cambio, cuando el linfocito B inmaduro abandona la médula ósea y se dirige hacia los órganos linfoides secundarios, entre ellos, ¿qué cosa es esto? El ganglio linfático, pero no solamente, el vaso también, y los tejidos linfoides asociados a mucosa, allí sí se va a enfrentar al antígeno. Y esto va a determinar la última fase de su desarrollo, que es llegar hasta el linfocito B maduro. Bien, aquí tenemos. Vamos a ver lo representativo. En el linfocito B, en el prolinfocito B, como ustedes recuerdan, no hay ninguna inmunoglobulina a nivel de la membrana externa. Pero aquí empiezan a expresarse los genes RAC, que acabamos de ver. El RAC1 y el RAC2 van a generar esas enzimas que van a comenzar a recombinar, la recombinación somática, para producir ¿qué cosa primero? Lo primero que se produce es la cadena pesada, la cadena H. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de esta recombinación somática en el prolinfocito B? Pues la síntesis de cadenas mu funcionales. Este es el objetivo. Y para eso funcionan los genes RAC y para eso se da la recombinación somática que acabamos de ver de BDJ. Cuando el procedimiento BDJ es exitoso, se va a producir cadenas mu funcionales que en un primer momento están a nivel citoplasmático, pero que en algún momento también van a salir hacia arriba. Si la recombinación somática fracasa, ¿qué va a suceder? El linfocito se suicida. ¿Ok? Son muy japoneses estos linfocitos, el honor primero que nada. Si no funciona, se hacen el harakiri y ahí acabó todo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si hay cadenas mu, se considera que la recombinación somática ha sido exitosa y por lo tanto pasa a la siguiente etapa. Se da una primera selección positiva. Todo esto ocurre gracias a la interleuquina 7 que se encuentra justamente a nivel de la médula ósea, producidas por las células del estroma que les mencioné al principio. Ahora pasamos al precursor del linfocito B, el pre-B. En el pre-B ya ocurrió algo, ya se produjo la recombinación somática de BDJ de manera exitosa, ¿verdad? ¿Y eso qué significa?
que ya tenemos en la parte externa, ya podemos identificar el prereceptor B que les había mencionado. Aquí está la cadena mu, las cadenas mu están acá. Perfecto. Pero acuérdense que asociadas a esta, ¿qué cosa es lo que había? Cadenas L. Las cadenas L estaban conformadas, ¿de qué tipo eran las cadenas L? De dos tipos, kappa y lambda. A este nivel del desarrollo del linfocito no existen cadenas kappa y lambda. No existen todavía. Lo que existen son lo que se llaman unas cadenas sustitutas, más fáciles de producir por la célula, porque todavía no se ha dado el reordenamiento BJ, recién empieza a darse el reordenamiento BJ. Así que estas cadenas, ¿cómo se llamarán? B pre-B y lambda 5, van a tomar el lugar de lo que será posteriormente kappa y lambda, y por eso se les llama cadenas sustitutas. Y por lo tanto se va a generar una inmunoglobulina que todavía no es la inmunoglobulina E.